GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 22 de abril de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Dentro de la serie Próceres de la Historia Humana, hoy continuaremos con personajes excepcionales que se destacaron por su entrega en bien de la humanidad, persiguiendo otorgar derechos a los desprotegidos. Mahatma Gandhi, una vida ejemplar de entrega, generosidad y humildad hacia el pueblo y la libertad de su nación, que trataremos de verlas con mayor análisis histórico. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar su opinión nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos amigos e invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlos. Buenos días al auditorio. Que tengan una excelente mañana de sábado. Gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto Vázquez, Ignacio Salcido, auditorios? Bienvenidos en este sábado de abril, penúltimo sábado de abril, a un espacio más del encuentro con la historia. Y bueno, pues como usted ya se habrá dado cuenta a través de diferentes programas, nuestros amigos invitados son amantes de la historia. Bien, como música de fondo tenemos una que encontré muy interesante que se llama Tema para Gandhi. Pero bueno, vamos a empezar por la pregunta más lógica. ¿Quién fue Gandhi? ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Ignacio Salcido. Claro, doctor. Bueno, en realidad es un personaje polifacético, hasta pudiéramos decir filósofo. Tiene frases que creo que pueden servir como mantras, incluso para guiarnos en el curso de nuestra vida. Una frase muy bella de él es: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. A pesar de que Gandhi nació en una familia acomodada, se convirtió en un luchador por los derechos civiles porque no fue inmune a la segregación racial. Aunque tenemos también antecedentes en el sentido de que, bueno, el error que se comete, ¿no?, de juzgar el pasado bajo criterios del presente, que se le ha calificado de racista y de clasista. Y esto sí, otra cuestión muy delicada que seguramente abordaremos más adelante en el programa, acusaciones que tienen que ver sobre malas conductas que tenía, lo digo también así muy velado por el horario en que se emite el programa, sobre conductas no correctas que tenía con personas muy jóvenes, con menores de edad. Entonces, como sabemos, en India hay un sistema de división en la sociedad que se llama sistema de castas. Y las castas pues son una forma en la que está organizada jerárquicamente la sociedad. Las castas son divididas entre sacerdotes y profesores, guerreros y gobernantes, granjeros y comerciantes, obreros, y el último estrato son las personas que se dedican a las tareas de limpieza y conexas. Un sistema, pues, eso sí, tanto en el pasado como en el presente, bastante injusto, porque dota de mayor importancia a ciertas actividades y resta importancia por el trato que se da en la sociedad a otras, cuando sabemos que, y eso fue patente precisamente ahora que estamos
casi a 3 años exactos, 3 años, un mes de que inició la pandemia, que nos dimos cuenta quién sostiene a las sociedades, ¿no? Cuáles eran realmente los trabajos esenciales. Y muy humildemente a los abogados nos mandaron a la casa, pero a los que realmente mantienen a la sociedad en pie, que es la gente que se dedica a las cuestiones operativas y de mantener la limpieza de la sociedad y de cobrar en los supermercados, esas personas son esenciales para la colectividad. De ahí que, bueno, este tipo de sistemas no encuentran una justificación filosófica ni práctica, pero así es como opera. Él nació el día 2 de octubre de 1869 en el seno de una familia de la casta Bania de Porbandar, que esa casta pues es una casta de las de superior jerarquía. A pesar de eso, cuando él tenía 24 años, en el año de 1893, durante un viaje de trabajo que hizo a Sudáfrica, sufrió humillación por parte de un revisor del tren que lo expulsó del compartimiento de primera clase en el que viajaba y lo calificaba como Sami. Sami era el término despectivo con el que los blancos designaban a los indios en Sudáfrica. Gandhi se casó a los 13 años y cuando ya era padre de un hijo, en 1888 se trasladó a Londres para estudiar Derecho. La admiración que Gandhi profesaba por la cultura europea y el clasismo que le había sido inculcado por tradición en su país lo llevó a justificar el colonialismo, ya que en aquel entonces creía que los pueblos sometidos no eran capaces de progresar por sí mismos. El velo de sus prejuicios raciales cayó cuando se topó con la dura realidad del racismo en Londres. En ese país, él fue discriminado por el color de su piel, a pesar de que intentaba ostentar su elevada clase, vistiendo trajes elegantes, llevando bombín. El color de su piel no quiero decir delataba, porque el hecho de delatar si está más o menos, o tiene este tinte de captar a alguien en algo indebido, ¿no? Pero pues expresaba o proyectaba su nacionalidad y su origen, y eso pues indebidamente hacía que lo trataran diferente. Durante su estancia en Sudáfrica fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894 y mediante esa organización fue capaz de unir a la comunidad hindú del país, haciendo llegar tanto a la prensa como al gobierno denuncias de violaciones de los derechos civiles a los indios y pruebas de la discriminación por parte de los británicos en Sudáfrica. Cuando estalló la guerra contra los Boers, Gandhi sugirió que si los indios aspiraban a legitimarse como ciudadanos de pleno derecho, también debían participar en el conflicto. Como pueden ver, esto es muy importante y hay que tomar nota. Un Gandhi convocando a la ciudadanía a participar en un conflicto bélico. Gandhi empezó su actividad humanitaria creando colonias agrarias y hospitales en Sudáfrica. Intentó abolir el sistema de castas que provocaba una enorme división entre los propios indios. Pero en 1906, el gobierno vigente promulgó una ley que obligaba a todos los ciudadanos indios a registrarse. A raíz de ello se originaron multitud de protestas masivas en las que Gandhi retó al gobierno e instó a sus compatriotas a manifestarse de manera pacífica y sin violencia. Aquí es donde surge este concepto de satyagraha, que se traduce, es una palabra que él creó y se traduce como fuerza de la verdad. El movimiento pacifista se sustenta en la filosofía y en la ideología de Gandhi, que afirmaba que lo que se cambia a través de la violencia solo puede mantenerse por medio de la violencia, y en cierto sentido creo que tiene mucha razón. A pesar de que el gobierno sudafricano logró reprimir las protestas, las denuncias acerca de los métodos utilizados finalmente obligaron a los militares a negociar una solución con el propio Gandhi. Entonces, él ya estaba asumiendo una posición de liderazgo en ese momento. Pocos años después de su regreso a la India, se produjo un hecho trascendental que marcó su vida. El 13 de abril de 1919, en la ciudad de Amritsar, una multitud se reunió en el jardín de Jallianwala para celebrar la fiesta de Año Nuevo o Baisakhi. Al conocerse la noticia, un militar británico, Reginald Dyer, acudió al lugar con 90 soldados, acordonó los jardines y bloqueó las salidas. Hecho esto, ordenó a las tropas que dispararan contra los civiles. Durante 10 minutos, los militares dispararon 1.650 cartuchos y causaron innumerables bajas entre los asistentes a la celebración.
Tras ese hecho se decretó el toque de queda, por lo que no se pudo atender a los centenares de heridos que murieron durante la noche. El gobierno británico emitió un comunicado donde justificó la matanza y decían que ese hecho no fue proyectado para desbandar a la multitud, sino para castigar a los indios por su desobediencia, es decir, pena de muerte sin juicio previo por simple hecho de estar manifestándose. En protesta contra la matanza, el escritor, y todos lo conocemos, Rabindranath Tagore, a quien una política mexicana, la Rabindranath Tagore, ganador del Premio Nobel de Literatura hace apenas una década, renunció a su título de caballero otorgado por el gobierno británico, alegando que se ponía al lado de sus compatriotas. Y él fue quien bautizó al propio Gandhi con el apelativo de Mahatma. Aquí surge la forma en la que todos lo conocemos, en la que todos nos referimos a él, y significa gran alma. Con ese sobrenombre sería conocido a partir de entonces durante el resto de su vida e incluso después de que murió. La matanza de Amritsar entonces marcó un punto de inflexión en las relaciones entre India y Reino Unido y entre Gran Bretaña e Irlanda, y fue el punto de partida del movimiento de no cooperación que encabezaría Gandhi entre 1920 y 1922. Entonces, a partir de allí, como pueden ver, si bien India era una colonia bajo el dominio inglés, pues se ejercían métodos inhumanos para mantener el control de la sociedad. Creo que le daban la razón a Gandhi: lo que se tomó con violencia se mantenía con violencia, y él, contrario a lo que ocurrió en muchos pueblos de movimientos revolucionarios que pretenden combatir al fuego con fuego, pues inició un movimiento de no cooperación bajo principios de protesta pacífica, que la protesta pacífica que aprobaba Gandhi era sí las marchas, sí las manifestaciones, sí la desobediencia civil. Y aquí nos encontramos en un punto que es, esto es para abogados. La ley puede ser injusta siendo la ley, y bueno, desde mi punto de vista, y esto me gustaría también que Carlos y usted, doctor, me compartieran su opinión. Existen leyes porque se supone que el derecho es la consagración de la justicia. Incluso ustedes lo pueden ver, ¿no? En todos los despachos de abogados y en todos los tribunales tenemos a la diosa Temis vendada, pisando una serpiente y cargando una balanza, diciendo que no ve nada y que lo que le pongan en la balanza ella sin saber resuelve y no sabe ni para dónde, pero siempre basándose en la ley. Entonces, ¿pueden existir leyes injustas o no? Porque el principio de desobediencia civil, entiendo, salvo que ustedes me digan otra cosa, pero yo encontraría su fundamento y su sustento en afirmar que la ley no merece ser obedecida por ser materialmente injusta. Carlos, doctor, no sé si tengan algo que decir aquí al respecto. Yo te arrebato la palabra, Ignacio. Así. No te la tomo, te la arrebato. Me debes una. Bueno, estamos a mano. No, a radio escuchas, doctor, con todo respeto, bueno, los tres somos personajes de leyes. Y aquí le decía, antes de empezar la transmisión de este programa, que yo era muy jovencito, tenía 15 años. Nacho tendría algunos 6 meses más o menos de nacido. Cuando me tocó ver la película de Gandhi, de Ben Kingsley, la única película seria que le he visto después de Avengers y otras cosas así, papeles poco serios, ¿verdad? Y creo que de alguna manera no me he dado cuenta cómo me iba a inspirar de la lucha por el derecho. Y contestando la pregunta en concreta, Gandhi, sí, una casta, sí, comerciante, vamos a decir, no de las más altas, pero intermedias altas, precursor de una política de derecha, pero no del yunque, una derecha moderada, pero vivía en humildad, siempre defendiendo a los más desvalidos, de los sectores vulnerables, le llamaríamos ahora, ¿no? Pero esa inspiración de la desobediencia civil, es decir, un dilema deontológico, es decir, bueno, pues la ley por naturaleza es buscar la justicia, y una ley que se estima injusta, pues no debe ser obedecida. Y eso me hace recordar lo que unos años después de la muerte de Gandhi, dijera acá un uruguayo, Eduardo Juan Couture, en sus Decálogo del Abogado, decía: lucha por el derecho como un instrumento para alcanzar la justicia. Pero cuando tengas conflicto con el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Entonces, la justicia es un valor supremo todavía.
Pero vamos a ser un poco más concretos. ¿De qué consistía la desobediencia civil de Mohandas Karamchand Gandhi? Bueno, él conocía la ley. Pareciera que no, a lo mejor no parece un litigante muy hábil, pero conocía la ley, conocía los vericuetos, las lagunas jurídicas. Entonces, bueno, vamos a desobedecer la ley como una protesta sin que se note que estamos violando la ley. Por decir un ejemplo, vamos a suponer que como una protesta ante un impuesto, en este caso es importante destacar la marcha de la sal, porque era un impuesto que gravaba mucho a los pequeños productores de sal, y aquí la India tiene una costa vastísima, riquísima en ese fruto, en la sal, en ese mineral que es la sal. Entonces, es decir, primero decían, vamos, Nacho, el doctor Alberto en el carro, en pleno periférico, nos paramos y del vehículo descendemos a un lado y nos siguen 5 o 20 personas. De aquí en lo que llegan el PAR, la Guardia Nacional, quien quiera, nos subimos otra vez y seguimos con el tráfico. O sea, ya hicimos la travesura, violamos la ley, pero cesamos en nuestro acto de una forma de decir, estoy violando la ley porque esa ley es injusta. Entonces, la marcha de la sal, que fue un hecho icónico previo a la independencia de India, fue una forma de protestar, fue en 1931, wow, 91 años de distancia. Y precisamente orilla a Gandhi a tomar posturas un poquito pacíficas, pero no por eso menos radicales. Entonces, era resistir, los mandaba como soldaditos, o sea, no golpear, aguantaban, como quien dice, todos los empellones que hacían los guardias ingleses. Pero ¿saben qué, amigos? Había algo muy paradójico. Aunque el imperio inglés tenía la dominación sobre la India, como súbditos se consideraba como ciudadanos ingleses. Pero si tú habías nacido en Madrás, en Nueva Delhi, en Calcuta, y te das una vuelta ahí a Londres o algo así, pues eras un indio, o sea, no eras un ciudadano británico. Entonces, esa era la gran contradicción. Sí. Carlos, discúlpame, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema. ¿Qué te parece? Nos toca hacer pausa ahorita. Vamos a hacer la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando sobre la vida de Mahatma Gandhi, un personaje ejemplar, con generosidad y humildad hacia su pueblo y por la liberación de su nación. Y bueno, estamos tratando de verlo con un poquito de mayor análisis histórico. Estaba hace un momento platicándonos precisamente, primero del licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, nos habló de la biografía, aunque creo que todavía tiene algo que agregarnos. Y Carlos Humberto Huerta Ochoa nos estaba comentando acerca del tema de si la ley debe respetarse por encima de todo o si hay un momento en que una ley, como en el caso particular que él estaba tratando de la desobediencia civil, puede pasarse por alto si los principios de justicia, y hasta yo recordaría aquí a uno de los grandes jurisconsultos modernos, Jelinek, cuando hablaba de que cuando la ley se opone a la vida y a la justicia, hay que sacrificar la ley para salvar la vida y la justicia, algo que lo usamos según nos convenga en cada momento. Pero bueno, Carlos H. Huerta, tú estabas platicándonos sobre el tema de la desobediencia civil y el problema legal. Así es, doctor. Ahí en la parte que nos quedamos, estamos hablando que una forma de resistirse a la ley violando la ley, pero evitando una sanción. Yo les pongo un ejemplo hace rato. Vamos a suponer, estamos en periférico, nos paramos tu carro, Luis Alberto, el de Nacho, el de tu servidor, y todo Garay, Saltillo, asociados, ponemos en pleno periférico, detenemos la marcha, lo ponemos sesgado el vehículo, nos bajamos, nos cruzamos de brazos, como una forma de protesta contra una medida injusta. En ese inter se nos dejan venir el PAR, Guardia Nacional, lo que tú gustes y mandes, Policía Municipal, grupos de choque, y nos subimos al carro y pela gallo. Entonces, violabas la ley por un momento, pero te descolocabas de esa situación
y te retirabas. Entonces, así era una cuestión respecto del pago de impuestos, respecto del pago de cumplir cierto tipo de determinaciones de la autoridad administrativa, que era una forma indirecta de desobedecer al emperador de la India, que en este caso era el rey precisamente de la Gran Bretaña. Entonces, ya desde ahí está ya decir, bueno, estoy desobedeciendo una ley, pues sí, que tiene una validez jurídica positiva, como ahora les explicaba en la mañana en derecho administrativo, pero con su contenido intrínseco era injusto porque transgredía una serie de derechos fundamentales. Entonces, se habrá margen de decir de desobedecer una ley injusta. Y Gandhi abanderaba ese tipo de ideas. Magnífico. Muy bien, Carlos, gracias. Continuamos entonces con la biografía que nos estaba platicando el licenciado Ignacio Salcido. Y solamente para cerrar, retomamos ahí en la Marcha de la Sal, uno de los eventos icónicos y que produjo 60,000 arrestos, nada más. Nada más retomando también algún comentario que hizo Carlos en el sentido de que no se tenía quizá el antecedente de Gandhi como un litigante brillante. Yo diciendo, obviamente no conocemos la trayectoria profesional que tuvo, pero una persona que tiene ese don de la palabra y esa capacidad hasta histriónica para mover voluntades, seguramente debe haber sido un brillante en el estrado. En cuanto a su biografía, bueno, pues hablaban precisamente de la Marcha de la Sal, que es consecuencia o viene con posterioridad a los acontecimientos de Amritsar y tiene como origen el hecho de que el gobierno británico pretendía o tenía el monopolio, en primer lugar, de la sal, y aparte pretendía imponer impuestos muy elevados. Y ante esa situación, pues Gandhi multiplica manifestaciones no violentas, y aquí es otra cuestión que también es muy interesante, pero el tiempo en el programa es muy breve. El ejercicio de una desobediencia civil, pues es después de todo violencia, porque el concepto de violencia es también el intentar imponer a otras personas mi punto de vista, y esa es una cuestión que altera el orden, bueno, el orden de vida de otras personas, por ejemplo, cerrar una vialidad. Entonces, ¿hasta dónde es una no violencia? Yo creo que en todo caso sería no violencia física, pero pues en cuanto a violentar el orden establecido, pues ciertamente siempre tiene que haber una disrupción para poder cambiar la realidad. Entonces, Gandhi continúa con las manifestaciones no violentas, las huelgas de hambre, para obtener del Raj británico un estatuto de autonomía análogo al concedido a las colonias de población mayoritariamente europea. Como no las pudo conseguir, entonces el Congreso Nacional Indio propuso una guerra abierta con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses del territorio, pero Gandhi no estuvo de acuerdo. Él insistió en que el camino a seguir era el de la no violencia y advirtió al virrey de la India que su próxima campaña de desobediencia civil tendría por objeto el ejercicio del derecho natural de los hindúes a la producción de sal. El objeto de la campaña, como comentamos, era el impuesto sobre la sal, que hasta la fecha era monopolio británico. Ese evento es conocido como la Marcha de la Sal, ahorita vamos a profundizar un poco más, y tuvo lugar entre marzo y abril de 1930. Los manifestantes recorrieron 390 kilómetros y la marcha provocó, como dijimos, 60,000 personas arrestadas, incluyendo al propio Gandhi. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico declaró que el gobierno del subcontinente sería transferido a manos indias, y en este punto Gandhi ordena suspender su lucha pacífica y consigue la liberación de alrededor de 100,000 presos políticos, incluyendo la dirección del Partido del Congreso. La independencia no fue sencilla. Gandhi desconfiaba de la idea de compartir el poder con la Liga Musulmana y la descentralización que proponían los británicos. Los enfrentamientos que siguieron entre hindúes y musulmanes provocaron más de 5,000 víctimas, y para evitar una guerra civil el Congreso aceptó el plan para llevar a cabo la partición de la India. Así es como surge India y Pakistán. Meses después, el 30 de enero de 1948, una persona llamada Nathuram Godse, que era radical indio, y aparentemente estaba relacionado con grupos de ultraderecha, y aquí es una cuestión controversial que quizá podamos abordar un poco después, porque se le vincula con una vertiente del partido político que actualmente está en el poder en India, y con un cómplice, Narayan Apte, asesinaron a Gandhi cuando se dirigía a una reunión para rezar. El asesinato ocurrió a las 5 de la tarde y las últimas palabras que pronunció en español
es, oh Dios mío, es Ram. Con las manos aún apretadas la una contra la otra y con un claro gesto de ofrenda, su cuerpo se desplomó sobre la hierba ya sin vida. Los 2 asesinos, junto con otros 7 cómplices más, fueron juzgados y condenados. Y el instigador del asesinato, el que se considera el instigador del asesinato, el presidente del partido ultraderecha, fue absuelto por falta de pruebas. Entonces, el tema de la marcha de la sal, ¿qué fue lo que ocurrió? Sabemos entonces que Gandhi había solicitado al virrey de la India eliminar el impuesto a la sal, porque desde 1882 Gran Bretaña controlaba el comercio de sal en la India y prohibía a la población india recolectar o vender el mineral y los obligaba a comprarlo a los comerciantes británicos a un costo muy elevado. Cuando no tuvo respuesta a su carta, la forma de desafiar la ley de la sal fue mediante la marcha de la sal, pero además esta marcha tenía como finalidad denunciar el sistema de castas y la falta de derechos de las clases más bajas. Esta marcha concluye el 6 de abril de 1930 y fíjense nada más la genialidad de Gandhi de generar símbolos que se quedan en la memoria colectiva y que producen cambios de mentalidad. Gandhi se sumergió en el mar Arábigo y caminó hasta la orilla en donde estaban los depósitos de sal. Cogió un puñado de arena rica en sal, lo levantó haciendo la señal de triunfo y pronunció las famosas palabras: con este sencillo acto sacudo los cimientos del Imperio Británico. El simbolismo es fundamental en todas las cuestiones que tienen que ver con liderazgo y como un líder magistral, pues Gandhi lo sabía de sobra. Doctor Carlos, no sé si quiera comentar algo al respecto. Muy interesante lo de los simbolismos. Yo no sé si Carlos quiere comentar algo más ahorita, pero recuerdo cuando en aquella ocasión en que se le obligó a los miembros del imperio que no eran blancos poseer un carnet de identidad. Y entonces eso significaba que en cualquier momento podían ser detenidos y podían exigírseles ese carnet de identidad que no correspondía a los blancos. Los blancos podían andar libremente y al mismo tiempo ese carnet de identidad podían inclusive entrar las tropas británicas a la casa de ellos a pedírselos. Y Gandhi convocó a otro acto de los que mencionaba Carlos ahorita de no violencia, muy sencillo: a quemar todos los carnets de identidad porque no tenía sentido. Era un acto, podríamos decir, contra la ley, pero al mismo tiempo era un acto por el cual estaban demostrando el valor de ellos mismos. Creo que es una de las cosas que vale la pena mencionar dentro del concepto de violar la ley, pero en beneficio de la mayoría. No sé, Carlos. Pues concuerdo contigo, doctor Luis Alberto. Esa marcha de la India, de la sal icónica, quizás ese simbolismo, bueno, que se retrata en la película que les dije de Ben Kingsley de los años 80, no solo quedó ahí, fue una invitación, porque ya después todos los congregados, que fue una marcha de más de 60,000, que fueron considerados 60,000 ladrones de sal, así los estigmatizó la corona británica, y empezaron a tomar una serie de palas, escobas, y a separar de esos recovecos ahí de la costa, la sal. Dicen, pues la sal es de nosotros, vamos a decir, es nuestro patrimonio nacional, y sacudirse así, por ejemplo, al Imperio Británico. Entonces, por ese hecho de robo de sal, fíjense, qué absurdo, qué falacia, ¿no? Ponen encarcelados. Claro, después Gandhi hizo otro tipo de manifestaciones no violentas, fueron muchas veces sus incontables huelgas de hambre, una forma también de autoflagelación propia, pero decir, yo me pongo en huelga de hambre a fin de que se liberen. Y era una presión social, unos dirán chantaje, pero yo no diría tanto, era un magnetismo, hasta parecía que los tuviera hipnotizados, la verdad, en ese liderazgo, y siempre por vías pacíficas. Entonces, en aquel tiempo, acuérdense que los ingleses siempre se han manejado con una doble moral. Entonces van a decir, ¿cómo el Imperio Británico, una corona, verse así intolerante? Entonces, poco a poco tuvieron que ir cediendo. Y en cuanto al comentario que le decía Nacho de que no era un abogado brillante, bueno, a lo mejor no de ganar muchos litigios, ¿verdad? Pero no dudo que su capacidad argumentativa estuviera súper enriquecida, ¿no? Entonces, porque tiene un poder de persuasión y demás.
y seguía como activista. Entonces, sí fue algo muy, muy icónico. Y retomando un poco el dato de que logra la independencia de la India, yo creo que es importante acentuar varias cosas. Uno, hay un paralelismo histórico con lo que vimos nosotros en América Latina. Acuérdense que España estaba siendo dominada por el imperio napoleónico, y acá pues era la cuestión de los nazis alemanes con Hitler respecto de Europa y concretamente los ataques y bombardeos a la Gran Bretaña. Entonces, como que Gandhi aprovecha esa coyuntura, es decir, vamos a gestionar, no tanto iniciar una lucha armada, una gestión para lograr la independencia, pero dentro de la soberbia británica había muchas reticencias, el orgullo. Al final de cuentas, el virrey, el último virrey, Lord Mountbatten, primo del fallecido príncipe duque de Edimburgo, Felipe, tiene que ceder precisamente ante esas pretensiones. A los británicos queda como un traidor a la patria por haber perdido la India. Pero entre los ingleses, ante el pueblo hindú, queda como una persona importante en la transición. Pero todo tiene costo, como lo dijo ahorita Ignacio. ¿Cuál fue el costo? La India, así de ser polifacética y pluricultural o multicultural, en sus regiones, también estaba en sus razas, en sus etnias, en su religión. Había musulmanes moderados y fundamentalistas, había hindúes, había budistas, una pequeña pero importante población cristiana, y le decía también hindú. Entonces, la gran frustración de Mahatma Gandhi no fue el no lograr la unidad de la India, y ahí se creó la República del Pakistán con esa división, con un coste de batallas fronterizas entre hermanos, y efectivamente eso fue lo que siempre llevó mucho en su pesar, porque él era un partidario de la no violencia. Iluminado o no, pues... Sí, perdón, Nacho. No, te rebato a ti la palabra, Carlos, que quedó un Ándale, minutito. todo lo que quieras. Solamente como lo más importante de la Marcha de las Sales es que a partir de ahí Gandhi se convierte en un héroe nacional y entra en el ideario colectivo la capacidad de la no violencia como mecanismo de cambio en la colectividad, que es la resistencia pacífica y las huelgas de hambre. Incluso la fama creció a tal grado que la revista Time lo nombró el hombre del año en el año de 1930. Entonces, todo eso fue con motivo del éxito que tuvo mediante su protesta pacífica en contra del impuesto a las... Y que quedó como ejemplo mundial precisamente la no violencia. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos platicando precisamente de Mahatma Gandhi. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Mahatma Gandhi, Alma Grande. Y bueno, en realidad es muy interesante este tema porque tiene asegúnes que generalmente tratan de no presentarse. Con nosotros, usted los conoce muy bien, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, maestros en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, no sé quién quería comentar ahorita un poco más sobre el tema de este tema de Gandhi, de la guerra, de hecho la lucha por la independencia, porque no fue exactamente una guerra como la conocemos acá en América Latina, por ejemplo, incluso Estados Unidos, que combaten con las armas para lograr la independencia de las naciones. Acá fue un proceso diferente, ¿no? ¿Quién se anima? Así es, doctor. Acuérdense que Gandhi era partidario de la no violencia, de la no agresión. Al final de cuentas, todos esos actos de oblación, de huelgas de hambre, de autoflagelo, de una resistencia civil, pues tuvieron que orillar a que el Imperio Británico, como dije hace rato, pues tuviera que ceder su brazo a torcer
y reconocer la independencia de la India, pero el costo también social y político pues fue que el surgimiento de la República del Pakistán y otras regiones por motivos de tribus raciales y sobre todo por motivos religiosos. Eso fue la gran frustración de Gandhi. Y el entorno de su asesinato, pues bueno, pues es curioso. Finalmente política es política. Acuérdense que la tesis de Judas, el que fue traidor primero fue amigo o discípulo. Entonces, un área radical de ese partido de derecha, pues confragó lo que era el asesinato así del iluminado Gandhi. Entonces, yo nada más como una referencia histórica acentuaría nada más de que varias veces rechazó el premio Nobel de la Paz. Decía, no, yo no quiero ese tipo de honores. Tuvo otro tipo de controversias que ahorita entre Nacho y yo las iremos complementando. Inspiró a otros como Martin Luther King, del que luego hablaremos, Nelson Mandela, que es el más próximo, un poco más contemporáneo, precisamente por la lucha de la dignidad y de los derechos civiles, derechos humanos, derechos fundamentales, como le queramos llamar. Él también practicaba, y ahorita Nacho lo va a conectar conmigo, lo que era un celibato a raíz de un incidente. Como ya dijo Ignacio al inicio de este programa, este interesante programa, por un pacto de familias, Gandhi se une hacen un pacto de matrimonio a los 13 años, pero no se lleva a cabo sino años después, a los 16. En ese ínter, el padre de Gandhi está en un trance de muerte y como buen hijo está al cuidado de su padre esperando la hora fatal. Llega un tío de él a relevarlo, porque lo ve muy cansado, pues yo te aviso si ocurre algo, y se regresa a su casa con su esposa y tiene relaciones sexuales. Y cuando está en pleno acto, uno de los criados de su padre y de su tío le llama a la puerta o a la habitación, entra de súbito, informándose el fatal deceso de su padre. Entonces le entra un conflicto, no me gustaría etiquetarlo como cruda moral, pero se sintió indigno, se sintió impuro. Entonces a partir de ahí empezó a hacer ejercicios precisamente de un celibato forzado, y lo hizo durante 30 y tantos años, y el cual pues está un poco polémico, por lo que ahorita mi amigo Nacho les irá a contar de las pruebas, así como la de los alcohólicos anónimos que se ponen la botella enfrente para vencer la tentación. Y acá Nacho les platicará qué polémicas tentaciones se ponía él para mantenerse en el celibato. Sí, y de hecho, Carlos, doctor, o sea, la referencia es que creo que el celibato, cuando se lo impuso, él ya era un hombre casado y ni siquiera le preguntó a su esposa. Entonces, eso, no, y eso es real, ¿no? O sea, la referencia es que ella se vio también afectada. Yo creo que de una medida así a varios nos ponen de patitas en la calle. En relación a la cuestión de las pruebas que se autoimponía, pues sí, son cuestiones muy controversiales. Él decía que la manera en la que comprobaba que era un hombre a prueba de todo, que era un hombre capaz de contener todos sus impulsos, que era un hombre intachable en cuestión de honestidad, de virtud y de incapacidad de hacer daño, pues era pernoctando con menores de edad, y pues no con mucha ropa, incluso con nada de ropa, es lo que se refieren las fuentes. Eso sinceramente es pues reprobable desde todo punto de vista, ¿no? Porque esa parte de desagradable, el simple hecho de pensarlo, es contrario a la dignidad de los niños. Los niños sabemos que no tienen capacidad de querer y de entender, y él los utilizaba como mecanismos para probar su virtud como él entendía en ese concepto, que era un hombre muy virtuoso en muchos aspectos, pero aquí sí, sinceramente, es reprobable totalmente emplear otras personas para probarme a mí sin que tengan capacidad de consentimiento. Por otra parte, pues él se ponía a prueba, y las pruebas pues a veces se fallan, y si fallaba, que se iba a llevar a los niños de por medio haciendo no sé qué. Entonces, todo ese tipo de situaciones han provocado que la figura de Gandhi actualmente sea controversial. Desde luego, sigue siendo considerado como el padre de la nación en India. Por otro lado, el día 2 de octubre, que es el día de su nacimiento, es por parte de Naciones Unidas, establecido por Naciones Unidas, el Día Internacional
de la no violencia, y eso se acordó en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de junio de 2007 como una ocasión para difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y de la conciencia pública, y reafirman la relevancia universal del principio de no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Entonces, pues claro, como todas las figuras, no podemos deificar porque solamente los personajes míticos carecen de vicios o carecen de errores, pero lo cierto es que sí acompañaban a Gandhi ciertas cuestiones que son sumamente dudosas. Incluso recientemente hubo una remoción, estamos en el año 2018, de una estatua que estaba instalada en una universidad en una ciudad que se llama Accra, en Ghana. ¿Por qué? Porque los estudiantes protestaron debido a que el líder indio consideraba a los africanos como seres inferiores. Esto ciertamente puede considerarse como el clásico error de juzgar el pasado bajo los ojos del presente, incluso de no advertir que el propio Gandhi tuvo un cambio total, radical, en su perspectiva sobre el orden social, en el momento en el que, claro, él al inicio, cuando viajaba, inclusive lo relatamos cuando platicamos de su vida, pretendía hacer valer su condición de miembro de una casta superior, inclusive ostentaba lujos, afirmaba que las naciones que estaban bajo el dominio de las potencias no podían valerse por sí mismas, y después abre los ojos y se da cuenta de que las cosas no eran así. Entonces, esto sí me parece que es un error grave, pero por la otra cuestión, pues sí queda esa situación que es, por la gravedad, es una mancha en un hombre que por lo demás es ejemplar. Doctor Carlos, no sé si ustedes quieran comentar algún otro... Quiero hacerles una pregunta a los dos, acerca de si en un momento dado Gandhi cayó en ingenuidad ante, una vez consumada la independencia de la India. Gandhi quería unir lo que por milenios no había estado unido. Me refiero al aspecto religioso. Decía Carlos hace rato que este problema trajo como consecuencia la separación de países como Pakistán, por ejemplo. Gandhi quería unir a los hinduistas con los musulmanes, y sin embargo vinieron guerras muy difíciles que Gandhi trató a toda costa de salvar con sus huelgas de hambre. ¿Creen ustedes que Gandhi cayó en lo que podríamos considerar como ingenuidad al tratar de unir aquello tan terrible, o creen que era factible? Yo me atrevo a tomar la palabra primero. Creo que todos los grandes líderes y todas las personas que provocan un cambio en la sociedad pueden ser catalogados desde una perspectiva como ingenuos, pero creo que equiparando la ingenuidad con idealismo, el creer lo que la mayoría no cree. Y precisamente la mayoría constituye el orden social mayoritario, porque los que lo integran o bien están de acuerdo, o los que no están de acuerdo no creen que sea posible cambiarlo. Pero luego surgen estos personajes que dicen, bueno, es que esta es la realidad de las cosas, pero no tiene por qué ser así. Todos le pueden decir, o la mayoría le van a decir, no, es que siempre ha sido así, y es que no pueden cambiar, y es que no nos llevamos bien, y nos odiamos desde hace 400 años. Y estos sujetos son capaces de ver más allá, de confiar tanto en que las ideas cambian el mundo, y de llevarlo a cabo incluso, a costa Gandhi, como casi todos los grandes líderes que se atrevieron a grandes cosas, a costa de su propia vida, doctor. Entonces, claro, cae en una ingenuidad, pero que es una ingenuidad que está inmersa en todos los grandes liderazgos, para bien o para mal, porque tenemos, claro, los líderes fascistas, por ejemplo, que sostenían una ideología absurda y ingenuos, vistos desde una perspectiva objetiva, pero que también pudieron llevarla a cabo por creer y por hacer todo lo necesario por convencer a los demás de que se podía. Excelente, gracias. Carlos, ¿tienes alguna idea más? Pues en mi opinión muy personal, más que una ingenuidad, yo diría un idealismo de buena fe. ¿Cuántas veces uno a título personal quieres contribuir a una buena causa? Y no te hablo como litigante, no les hablo como litigante.
O bien puede ser como litigante, puede ser como académico, como amigo, como activista, por así decirlo, de alguna creencia, de algún movimiento, convicción. Y a veces se presta siempre a sesgos, malinterpretaciones, pero no porque la idea sea buena o mala necesariamente, sino simplemente son los entornos que rodean esa problemática los que nos hacen un poco dificultoso llegar al objetivo, ¿no? Yo siento que Gandhi dice, bueno, pues qué idealismo, ¿quién no ha sido idealista de buscar siempre la unidad, la comunicabilidad, precisamente la armonía y sobre todo la tolerancia respecto a las diferencias de sentir y de pensar? Yo siento que Gandhi, dentro de su forma de pensar, más que ideología, diría que sus ideas, porque es un hombre también de ideas. Sí, fue un choque, como les digo a los muchachos en clase de filosofía del derecho, una realidad que te está ahí en la cara. Entonces esa realidad era, pues, ese arraigado en desencuentros de diferencias políticas, religiosas, culturales, raciales, diciendo, bueno, pues algún día, ¿verdad? Siendo un poco platónico, lograr esa unidad. Entonces yo me quedo como una buena fe, una buena intención, y que fue el entorno, pues, el que al final de cuentas, le complicó todo este tipo de perspectivas e ideas que quiere establecer. ¿Es cuánto? Una última pregunta por el tiempo que... perdón, Nacho. Adelante. Sí, no solamente decir que, así como hay un proverbio que dice que los libros tienen su destino, ¿no? Que es que cada quien entiende lo que quiere. Un dato interesante es que Barack Obama dice que lo inspiraba mucho Mahatma Gandhi, bueno, el hombre que se dedicó a crear guerra durante muchísimos años y encuentra al pacifista por excelencia entre una de sus inspiraciones. Doctor, perdón que le haya tomado la palabra. No, perfecto. No, la pregunta nomás era, Gandhi pasa a ser parte de esos grandes líderes mundiales que tienen un final trágico, como lo fue Julio César. Como se dice que fue Napoleón, se supone que murió tranquilamente, pero en realidad hay pruebas de que murió envenenado. Y en México podemos encontrar a muchos personajes, de los que más tarde platicaremos, que tuvieron una muerte trágica. ¿Será que a los grandes hombres los persigue la tragedia? Lo que pasa es que son víctimas de la intolerancia, en cualquier sentido, para bien o para mal, y obviamente cuando se exponen a ser amados o odiados por toda la colectividad, porque su proyección es global, pues entonces en esa colectividad hay de todo. Hay desde los que piensan que es injustificable terminar con la vida de una persona, como aquellos que inclusive lo ven como un aspecto bueno y necesario para llegar al paraíso, quienes interpretan el yihad como un mecanismo para llamar a la atención de las otras religiones, aniquilando a quienes no profesan la religión musulmana y quienes dicen, oye, no, espera, pero ¿qué es el yihad es totalmente otra cosa, se trata de luchar contra nosotros mismos y de ser mejores personas. Entonces es como todo, y creo que es una consecuencia de la exposición a todas las personas, y entre todas las personas, pues nunca faltará quien tenga el estándar de decir, no estoy de acuerdo contigo y yo tengo justificado acabar con tu vida, y lo hacen. Eso es lo que ocurrió después de todo por una persona que estimó que él era responsable de las divisiones que ocurrieron después de la independencia de la India, de derramamiento de sangre que estaba ocurriendo con posterioridad a que Inglaterra, también Gandhi no hay que negarlo, tuvo éxito. Los grandes hombres también son hijos de su época, de la época en que vivieron, como Napoleón Bonaparte con la Revolución Francesa. Gandhi también se puede decir que si se logró consagrar como el gran líder que fue, y si es el padre de la patria en India, es por el hecho de que Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues no tenía mucho interés, ni recursos, ni nada para seguir manteniendo el aspecto colonialista. Eso favoreció mucho que perdieran el interés en mantener esa clase de colonias que, desde luego, ya eran conflictivas y problemáticas. Es decir, Gandhi vino a ser la piedra gigante en la bota de los ingleses, que ellos dijeron, bueno, estuvieron en una guerra tremenda, mejor me quito esta bota, ¿no? Excelente. Ignacio Salcido, muchísimas gracias por este programa. Carlos Humberto Huerta Ochoa, gracias por este programa. Sigue el tema de Nelson Mandela. Gracias a ustedes, doctor. Magnífico. Nacho y al auditorio. Nelson Mandela, león africano. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas y amigos, los esperamos el próximo sábado 29 de abril. Ya tenemos el tema de Nelson Mandela. Muchas gracias
Muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.